Buenos días. En este video vamos a analizar dos herramientas fundamentales para garantizar la supremacía de la Constitución, que es el control abstracto y el control concreto. Estos mecanismos permiten revisar si las leyes y actos del Estado respetan los derechos constitucionales, aunque ambos tienen el mismo objetivo de proteger la Constitución. Funcionan de una manera diferente. El control abstracto actúa sobre la norma, mientras que el control concreto actúa sobre un caso real en el que un derecho ha sido vulnerado o violado, digamos de esa forma. Esta diferencia es clave para entender cómo funcionan las garantías constitucionales dentro de la práctica. A continuación voy a dar a conocer en qué consisten, quién los aplica y más adelante daré a exponer unos ejemplos reales o posibles que ayuden a comprenderlos de una mejor manera. Entonces, el control abstracto de constitucionalidad consiste en revisar una ley, decreto o norma, sin necesidad de que exista un caso específico o una persona afectada. Es una revisión en abstracto, es decir, la Corte Constitucional analiza la forma como texto jurídico, no su aplicación. En Ecuador, este tipo de control lo realiza exclusivamente la Corte Constitucional y puede darse de dos maneras. El control abstracto previo, que la Corte es quien revisa normas antes de que éste entre en vigencia. Por ejemplo, el control de constitucionalidad de tratados internacionales antes de su ratificación, el control de decretos de estado de excepción. Por otro lado, tenemos el control abstracto posterior. La Corte revisa normas que ya están vigentes a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Cualquier persona puede presentar esta acción, no necesita demostrar que fue afectada o que vulneraron sus derechos. Un ejemplo claro de control abstracto, podemos decir, imaginémonos que la Asamblea aprueba una ley que dice que solo periodistas con título universitario pueden difundir información en redes sociales. Aunque nadie haya sido sancionado todavía, esta ley limita la libertad de expresión. Un ciudadano presenta una acción de inconstitucionalidad. La Corte analiza la norma en general, no casos concretos. Se encuentra que la ley contradice el artículo 66 de la Constitución sobre la libertad de expresión, declara la ley inconstitucional y deja de aplicarse. Este control evita que leyes inconstitucionales permanezcan en el ordenamiento jurídico. El control concreto se activa cuando existe un caso real en el que una persona o un grupo está siendo afectada por la aplicación de una norma o una actuación estatal. En este caso no se analiza únicamente lo que es la ley, sino cómo esa ley o actuación afecta a los derechos de alguien. El análisis comienza normalmente ante un juez ordinario, quien debe verificar si se vulneraron los derechos constitucionales. Si el caso sube por apelación o revisa la Corte Constitucional, puede intervenir después. Las principales acciones que utiliza el control concreto son la acción de protección, el habeas corpus, habeas data, la acción por incumplimiento y las medidas cautelares constitucionales. Un ejemplo claro de control concreto podemos decir, supongamos que una madre solicita acceso al expediente médico de su hijo en un hospital público, pero en la institución se lo niega usando una norma interna que dice que solo el paciente puede solicitar su expediente. Ella presenta una acción de protección, porque en ese caso concreto se vulnera su derecho al acceso a la información. El juez analiza la situación específica y no solo lo que es la norma. El juez podría declarar que la actuación del hospital violó su derecho constitucional, ordenarle entregar la información y reparar el daño. Aquí se protege al individuo afectando directamente. Este control permite resolver conflictos reales, no revisar leyes en general.
Entre las diferencias claves podemos decir que aunque ambos controles buscan proteger la Constitución, sus diferencias son notables. En el caso del objeto, en el abstracto analiza la norma como texto general, en cambio en el concreto analiza una situación real afectando a una persona. En el abstracto, quien lo ejerce es únicamente la Corte Constitucional y en el concreto son los jueces ordinarios y en revisión la Corte Constitucional. El control abstracto se activa, no requiere caso real ni afectación. En cambio, el concreto exige una vulneración real y específica de los derechos. Como finalidad, el abstracto elimina normas inconstitucionales y garantiza coherencia del sistema jurídico. Por otro lado, el concreto protege derechos en situaciones prácticas, caso por caso. Un ejemplo comparativo: en el abstracto se impugna una ley que prohíbe protestas después de las 6 p.m., antes de que sea aplicada a alguien. En el concreto, un ciudadano es detenido por protestar a las 7 p.m. aplicando esa ley y presenta lo que es una acción de protección. En conclusión, el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad son dos mecanismos complementarios. El control abstracto vela por la constitucionalidad del sistema jurídico en su conjunto, evitando que existan leyes contrarias a la Constitución. El control concreto protege a las personas en casos reales donde sus derechos ya han sido vulnerados.